Pues verás, yo empecé en el año 1976 con unos amigos de mi edad, es decir, de 21 años, ¿no? Haciendo un programa de radio en Radio Popular de Santander, de la COPE en aquel tiempo. Un programa, vamos, del que afortunadamente no quedan grabaciones, pero bueno, una cosa así muy de aficionados. A continuación entré en el año 1976, hace más de 40 años, 43. Pues ¿Cómo era? era el mundo ufológico no era como ahora, que todo está en los medios, en las plataformas mediáticas, ¿no? En aquel tiempo éramos pequeños grupos de aficionados que nos comunicábamos y nos dirigíamos al público en forma de unos boletines sacados con ciclostil, con la churrera aquella, y ese programa, por ejemplo, que fue el primero que se hizo aquí en Santander, ¿no? Era una cosa con un ámbito muy reducido. Desde luego no era como ahora, que se pueden oír en Latinoamérica a través de iVoox, ¿no? Entonces, lo que sí había, a diferencia de ahora, es que había como una especie de una expectativa del público por el tema, y cuando nos dirigíamos a la gente, después, cuando me integré en el CIOBE de Santander, que era el grupo pionero del tema, de hecho, el segundo grupo que se creó en España, Julio Arcas, fue, digamos, un verdadero pionero de la ufología en Santander, ¿no? Cuando me integré allí y empezamos con los simposios sobre el fenómeno ovni, aquello tenía un público ávido, porque no había todos los medios de ahora. La gente pagaba la entrada de una entrada de cine por ir al cine Cosca a escuchar una charla que le daba un señor que venía sin diapositivas ni nada. Era una cosa muy nueva, ¿no? Yo creo que hasta finales de los 60 no se había oído hablar prácticamente del asunto, ¿no? Y en los años 70 era un tema que estaba en crecimiento, era una cosa de la que se empezaban a publicar reportajes en las revistas, salieron unos poquitos boletines de aficionados que la gente los cogía con interés, es decir, había muchos socios del CIOBE, cosa que ahora el asociacionismo es una cosa que resulta complicada, ¿no? La gente ya se comunica de otras maneras, muy virtuales y tal. Entonces, la reunión, ¿no?, con los demás, la tertulia, todo aquello, era lo que verdaderamente apasionaba, ¿no? El compartir Sí, sí. opiniones. Sí, ese fue ¿Quién era? el grupo pionero, fue el centro de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, que ese era un nombre total, de los años 50, ¿no? Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, BURU, se llamaba. Era Fernando Sesma, que reunió Claro, en una varios, cafetería se en reunió. varios cafés por allí, y luego en el Café León de Sí, Madrid, sí, al lado sí. del Arco del Triunfo Sí, de sí, Madrid, sí, 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 sí. de la Puerta de Alcalá, ¿no? En aquel café, en los sótanos, había una tertulia con resonancias literarias. O sea, allí se reunieron los literatos de los años 30. Allí iba José Antonio Primo de Rivera, y dicen que se fundó la Falange prácticamente en aquellas Sí, pero reuniones. 1954 es cuando la tertulia de Fernando Sesma empieza a reunirse en pero aquel sótano del Café León. Bueno, se estuvo reuniendo allí posiblemente hasta principios de los años 70, 71, sí, por ahí, ¿no? sí, sí. Pero aquel fue el momento máximo en el que Sesma no solamente era un pionero de los platillos volantes, como se les llamaba entonces, ¿no?, sino que él inventó el contactismo con los extraterrestres, además, ¿no? O sea, era además una cosa, fíjate, curioso, que nos resulta hasta chocante, es que en aquel tiempo intelectuales y literatos, Buero Vallejo, eh, Alfonso Paso y otra gente así de este nivel iban a las tertulias de Fernando Sesma, porque donde se hablaba de los platillos volantes, de lo que se decía en Estados Unidos, pero también de los mensajes cabalísticos y místicos de Fernando Sesma, ¿no? Sí, sí. Bueno, la emisión de Orson Welles fue Sí. el 30 de octubre de 1938. O sea, esto es antes del fenómeno de los platillos volantes y todo.
Bueno, fíjate, cuando hablamos de los platillos volantes de los 50, que pues que el tema de los extraterrestres y de los marcianos no era una cosa que hubiera aparecido. En 1947 es cuando se reporta el primer caso de platillo volante, tal como se les llama así. El fenómeno de los platillos volantes nace en 1947, ¿no? Pero en la emisión de Orson Welles en 1938, que es una ficción sobre la invasión de los marcianos, según la novela de H. G. Wells, los marcianos, hay que darse cuenta de que parece, para el público oyente de aquella emisión radiofónica, es algo creíble, ¿no? Que estamos siendo invadidos. Es decir, que ese mito de los marcianos y de los extraterrestres viene de mucho antes. La ufología en aquel tiempo era toda una ufología creyente, o sea, no había divisiones como ahora, que ahora hay escépticos y críticos y no sé qué. En aquel tiempo los que estudiaban los ovnis eran todos creyentes, ¿no? Pero desde un aspecto, sí, se intentaba que fuera por lo menos un estudio científico, hasta donde se podía, ¿no? Luego, claro, hubo ufólogos que, a base de descartar casos, de eliminar fraudes, de explicar fenómenos, fueron derivando hacia una posición escéptica, ¿no? Es decir, la ufología ahí se extendió en distintas escuelas, diríamos. Y esto coincide además con la aparición en los años 90 de las revistas comerciales y por tanto de una ufología comercial que publican las revistas y tal, mientras al mismo tiempo estaba Cuadernos de Ufología, como la revista más seria que se ha escrito en el tema en español, sí, de una posición cada vez más de análisis, más objetiva. Sí, al final tiene poco público eso del escepticismo y de la crítica, porque claro, con el tiempo, pues efectivamente, el estudio iba siendo cada vez más escéptico, ¿no? De las pretensiones aquellas de la ufología. Sí, hace 20 años prácticamente que el tema ovni ha ido descendiendo en popularidad, o sea, ahora ya en la prensa a nadie le interesa ver un artículo en el que se dice que fulanito de tal ha visto en un pueblo un platillo volante volando por el cielo, porque, bueno, pues yo diría como la canción aquella de Javier Crae que decía, ¿quién no ha visto un vulgar platillo volante? ¿No? Pues el que más que menos ha visto algo desconocido, eso ya no es noticia, y sí, ya no hay grupos de estudio, porque es que ha cambiado también el tema en el sentido de que la aparición de Internet hizo que ya no fuera necesaria las asociaciones ufológicas, los grupos, ¿no? A partir de Internet y de los años 2000 sobre todo se empieza a mover en las redes sociales y en lo virtual, ¿no? El ambiente ufológico se atomiza, ya no existe una ufología organizada, como mucho como una lista de correo electrónico. Y el objeto de estudio, que al mismo tiempo, analizándolo interiormente, si vemos el platillo volante y el extraterrestre, de ser un objeto de misterio, de intriga, posiblemente de miedo a la invasión y tal, en los años 50 y 60, se fue convirtiendo, pues como en la película E.T. el extraterrestre, que era un muñeco simpático, ¿no? Se fue, pues, a medida que pasa el tiempo, se fue banalizando, ¿no? Y el extraterrestre, pues, al mismo tiempo que es benéfico para algunos porque viene a anunciar la salvación de los creyentes, para otros es intrascendente y se acaba convirtiendo, lo vemos en la publicidad. La publicidad transmite muy bien lo que es la cultura del momento, ¿no? Y al mismo tiempo que utiliza las creencias, utiliza, ¿no?, nuestros objetos mentales. La publicidad trata el tema ovni como un objeto de ciencia ficción, banalizado, como de muñeco, de juego, ¿no? Y entonces eso ya no crea misterio. O sea, la vida extraterrestre, sí. Los astrobiólogos consideran más que nunca, ¿no?, que la vida extraterrestre no solamente es posible, sino que es factible, es probable. Sí. Y probablemente que se pueda incluso descubrir algunas formas de vida. Aquellos sí, que son iguales a la se han Tierra, ido ¿no? descubriendo exoplanetas, una cosa revolucionaria que sin embargo pues ha pasado bastante desapercibido. Pero es que incluso la posibilidad de que haya vida en formas elementales en alguno de los satélites de Júpiter o de Saturno es una probabilidad, es una alta probabilidad. Posiblemente el descubrimiento de vida sea nada más que una cuestión de tiempo, de años, ¿no?, para que se llegue a descubrir algo. Pero sin embargo,
aquella idea del extraterrestre con forma humana, como un muñequito y tal, eso cada vez está como más desprestigiado. Ya no sabemos qué tipo de vida puede haber, pero lo que es muy improbable es que esa forma de vida vaya a venir en un platillo volante con tuercas y tornillos y con una escalerilla, se vaya a bajar para secuestrar a una vaca o a un humano. Mira, en el caso de la ufología hay, bueno, muchas razones. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con que el fenómeno ovni se ha tenido que hacer progresivamente más complicado y a veces más disparatado para atraer la atención pública. El mito solamente puede vivir, como decíamos antes del Grial, un mito solamente puede vivir con su multiplicación y su diversificación, ¿no? Y cuanto más complejo sea, más podrá mantenerse en la opinión pública. Pero al final, cuando la gente se da cuenta de que no se descubre nada nuevo, de que detrás de cada cosa hay un fraude, un no sé qué, viene el desencanto, ¿no? Ha pasado después de las oleadas de ovnis, ¿no? Al final, ¿qué pasó con la oleada de los años 79, de los 78-79, después de la película Encuentros en la tercera fase? Nada, parecía que íbamos hacia el gran contacto y resulta que todo desaparece, el fenómeno y todo se queda ahí. Bueno, eso y, como te digo, la banalización del tema. Al final no era ni la invasión marciana, ni era la salvación del mundo. Se produce, pues eso, el tema va dejando de... va perdiendo misterio, por una parte, va perdiendo novedad, nos cansamos siempre de lo que no es absolutamente nuevo y van surgiendo posiblemente otros mitos. A lo mejor hay algún mito nuevo que... quizás el mito de los ovnis fue el gran mito del siglo XX, que iba acompañado, no, ten en cuenta esto, que es muy importante, que iba acompañado con la exploración espacial y con la conquista del espacio. Cuando la exploración del espacio y la conquista espacial ya se convierte en algo muy secundario, ¿a quién le interesa lo que hace la NASA ahora, no? Pues el mito va perdiendo fuerza y la conquista de otros mundos, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tal vez sea verdad. Y la parapsicología quizá también tiene mucho que ver. Es que también la parapsicología ha venido acompañada del escepticismo creciente. Queda para unos pocos el investigar determinados casos, a ver qué es lo que hay, exactamente. Sí, bueno, las preguntas quedan ahí porque el fenómeno sigue, ¿no? Así que seguiremos con él.